Muchas gracias, siervos. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que están escuchando por la radio Iglesia de Fe. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga al siervo del Señor. Dios bendiga a su esposa. Y Dios bendiga a todos los auditores que nos están escuchando también por Facebook Live, por mi cuenta personal y también por radio que he compartido. Les voy a invitar a que juntos podamos leer en la palabra del Señor en el capítulo 14, versículo 8. Ahí vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que escucha dice amén. Dice así la palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Repito, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar predicando, comunicando tu verdad a cada hermano, a cada hermana, a cada auditor de Radio Iglesia de Fe. Bendice, Señor, nuestras vidas. Háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser fiel al texto, a ser fiel a tu palabra. Somos ministros del Evangelio y queremos comunicar con poder, con autoridad y con eficacia el mensaje de tu palabra. Usa mis labios, usa mi mente, dirige mi corazón para poder hablar conforme a tu voluntad divina. Gracias, Señor, te necesitamos. Usted es el importante, usted es el que puede dirigir mi vida, y te pido, Señor, tu ayuda y que me uses como un vaso de barro para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. El título del mensaje de hoy día es La sensualidad, un enemigo de la fe. La sensualidad, un enemigo de la fe. Aquí vemos el relato bíblico en la cual el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Este es un registro juanino, es un registro del apóstol Juan, en la cual vemos el diálogo de Jesucristo donde Él indica que es el camino al Padre. Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ese es el contexto de el relato bíblico que hemos leído hoy día. Y usted se preguntará, amado hermano y auditor que está escuchando en esta hora de la noche, ¿qué tiene que ver esto con la sensualidad? Muchas veces la sensualidad es solamente llevado al área de la exacerbación de los apetitos carnales y sensuales, pero en realidad la sensualidad viene del término sensual, que tiene que ver con alguien que da riendas sueltas o una exacerbación de los sentidos, como el ver, el tocar,
el oler, el oír, y hoy día estamos viendo un fenómeno que se confunde muchas veces con la fe auténtica y la fe bíblica. Aquí vemos a Felipe teniendo una actitud como cualquier hombre natural. Y antes de explicar un poco más el contexto, quiero explicar que la palabra sensual es la palabra psíquicos, que pertenece al alma. Se usa 2 veces en la versión Vulgata de 1893 para denotar la naturaleza y las características no espirituales del alma. ¿Qué quiere decir esto? Es para hablar de las características naturales, carnales del alma. Y la sensualidad se refiere justamente a esto, a las personas que se mueven por lo que ven, por lo que palpan, por lo que tocan, por lo que perciben. Y el título del mensaje de hoy día se llama La sensualidad, un enemigo de la fe. Volvamos al contexto del pasaje. Aquí vemos a Felipe que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Él estaba teniendo una actitud natural y una actitud sensual. Él le decía al Señor Jesucristo: queremos ver al Padre, queremos palpar al Padre, queremos ver al Padre. Y fíjese que pareciera que le estuviera pidiendo algo poco. Dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Como que estuvieran pidiendo algo pequeño, como que estuvieran pidiendo algo insignificante, como ahí nos conformamos, Jesús, si nos muestras al Padre. Pero en realidad, lo que estaba diciendo Felipe: yo necesito ver, necesito que tú nos muestres, necesitamos palpar al Padre para que ahí nos baste. Y eso es lo que mucha gente hoy día se confunde acerca de la vida de fe. Le dicen: Señor, si no veo, no creo. Señor, si no toco, no creo. Señor, si tú no me das esta señal, no obedezco. Cuando la fe, la Biblia habla de estas características en Hebreos 11, capítulo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia también expresa: andamos por fe y no por vista, dándole un puntapié a los sentidos, dándole un puntapié como algo inicial al poder percibir, palpar, tocar, etcétera, etcétera. Ahora, para que usted me comprenda bien con fines pedagógicos, la fe bíblica es creer y luego ver. Lo repito, la fe bíblica es creer y luego ver. No es lo contrario, no es primero ver para luego creer. Eso no es fe. Y eso es lo que mucha gente hoy día se confunde. Piensa que para servir a Dios hay que sentir, hay que palpar. Piensan que la vida de fe, y nosotros que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, piensan que la vida de fe es sentir corriente, sentir frío, sentir calor, es sentir una brisa, aunque eso es maravilloso, es precioso, pero la vida de fe es muchas veces que va a haber silencio, es que muchas veces no voy a sentir nada, pero cuando yo estoy afirmado, amalgamado, cuando yo estoy sujeto a la palabra del Señor, sé que aunque no lo pueda ver, sé que aunque no lo pueda sentir, aunque no lo pueda palpar, aunque no lo pueda tocar, Dios está presente en toda circunstancia, en todo momento, en toda adversidad. Repito, la fe es creer para luego ver. Pero hoy día vemos una iglesia sensual. Por eso en este tiempo, repito, por eso en este tiempo de pandemia, en este tiempo, como algunos dicen, de pandemia, fraudemia, como usted quiera llamarlo, por eso en este tiempo mucha gente ha menguado en su fe, se ha decaído en su fe. La Biblia dice: cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. ¿Por qué ha menguado en fe? Porque han pensado que la vida de fe es ver, es palpar, es sentir. Pero en realidad la vida de fe es una convicción profunda en la palabra del Señor. Es saber que aunque no lo vea, es saber que aunque no lo sienta, Dios está trabajando, Dios está obrando y Él se está moviendo en favor mío, aunque yo hoy día no lo pueda entender, aunque yo hoy día no lo pueda comprender, Dios está trabajando.
Hoy día vemos que sobre todo estos movimientos modernos, estas nuevas corrientes, estas, entre comillas, pseudo olas del espíritu, trabajan con la sensualidad de la gente, con la emoción de la gente. No hay palabras, no hay contenido, no hay sustancia, trabajan con la emoción de la gente para que la gente pueda conectarse. Amado siervo, que usted está conmigo, y también hermanos que me escuchan, hay muchas radioemisoras o muchas transmisiones por Facebook que yo miro y me espanto, donde veo que la gente que predica trabaja la emoción, la gente que predica trabaja la sensualidad, la gente que predica trabaja cualquier cosa. Dios te va a tocar ahora, y está bien, Dios toca, pero no hay palabra, no hay revelación de la palabra del Señor, y la gente vive de emoción tras emoción, vive de toque tras toque. Por eso andan buscando a los hombres, por eso andan buscando a las mujeres, por eso andan buscando experiencias. Hermano amado, usted no me malinterprete en esta noche, no estoy diciendo que Dios no nos da experiencia, pero las experiencias genuinas del Espíritu Santo son porque yo tuve fe en el Señor. Dice la Biblia, el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo? Primero, cuando yo me acerco a Dios, debo creer que Él está. Debo creer que Él está presente. Debo creer aunque no lo vea. Aunque no lo vea. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia habla acerca de estos sensuales. Dice que los sensuales tienen una sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo 15, dicen que tienen una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque está basada en los sentidos y es limitada. Animal porque muchas veces llega a ser irracional. Y diabólica porque es destructiva. Yo me pregunto a usted, porque a mí como pastor me ha tocado ministrar a muchas personas que me dicen: pastor, estoy tan decaído porque hoy día ya no siento a Dios. Y usted, amado, se va a mover porque lo siente. Usted, amado, se va a mover porque siente una corriente. Y hermano, aquel que busca a Dios en fe, Dios siempre se encarga de manifestarse a su vida. Uno es sensible a la presencia del Señor, pero aunque muchas veces pase desierto, porque muchas veces pasamos por el valle de lágrimas y parece que Dios no está presente, pero eso es una ofensa a su poder, eso es una ofensa a su majestad, eso es una ofensa a su grandeza, a su señorío, porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios es omnisciente y tiene presencia, Dios todo lo sabe y tiene conocimiento anticipado. No porque usted a veces no reciba la respuesta de Dios, no porque usted a veces no reciba el toque de Dios, significa que Dios no está ahí o que Dios no está escuchando. La Biblia dice: ¿acaso el que hizo oído no oirá? Y yo le estoy hablando a gente que se ha movido por años por los sentidos, y se ha movido por años por las emociones, y a lo mejor hoy día parece que Dios no estuviera ahí. Yo te quiero decir, aunque no lo sienta, Dios está ahí. Aunque no lo sienta, Dios está ahí. No ofendas el carácter de Dios. Dios es omnipresente y está en todo lugar, pero Dios se va a manifestar en aquellas personas que tienen fe. La Biblia dice: sin fe es imposible, repito, es imposible agradar a Dios. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, en Judas capítulo 1, versículo 19, habla de que esta gente que vive por los sentidos es gente que no tiene el Espíritu de Dios. Fíjese, dice la Biblia en Judas 1:19, los sensuales que no tienen el Espíritu. Por eso vemos gente que busca a los padres de sufrir. Por eso vemos gente que busca al milagrero de la esquina. Por eso vemos gente que busca al profeta tanto. Y le lleva incluso hasta la ofrenda para chanchito y para la alcancía. ¿Por qué? Porque andan buscando ver, andan buscando siempre las cosas visibles. Pero la vida de fe es una vida de creer en el invisible. Abraham, cuando salió de su tierra, no sabía ni siquiera para dónde iba. Caminó 400 kilómetros, incluso se pasó 200 kilómetros de acuerdo al estudio geográfico y el relato bíblico. Él no sabía por dónde iba, él caminó por fe. Él nunca había visto muerto resucitar y levantó el cuchillo para atentar contra la vida de su hijo Isaac. No había nadie hablándole, no había profeta señalándole nada. Él se movió por fe. Dios le habló y le dijo: entrégame a tu hijo.
Dice Hebreo acerca de este patriarca que él creía incluso que podía dar vida a los muertos y que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Es primero la fe y luego ver. La fe bíblica no es primero sentir. La fe bíblica no es primero el toque, aunque Dios te toca. La fe bíblica es tener una convicción profunda en la palabra del Señor. ¿Con qué hemos vencido al mundo? Por medio de nuestra fe. Por eso cuando la Biblia habla de los sensuales, aquellas personas que se mueven por los sentidos, hermanita, ¿sabes que siento decirte algo? Cuidado con lo siento. Porque el hombre de Dios dice, así dice el Señor. Y es sujeto a la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Así dice el Señor, muchos sensuales andan, hermanita, siento esto, hermano, siento esto otro. Y no tiene ningún asidero en la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Fíjese que pareciera que nos llamara a la incredulidad. No nos llama a la incredulidad, nos llama a discernir. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando en Judas 1:19 los sensuales son aquellos que provocan divisiones. Esta gente que es emocional, esta gente que es sensual, es gente inestable. Gente de doble ánimo, porque el sensual es aquel que vive la vida del alma, es aquel almático, es aquel que si siente va a la iglesia, es aquel que si está alegre canta alabanza, es aquel que si está bendecido dice Dios es bueno. Pero vemos a alguien que no era sensual, como el siervo Job, cuando su mujer le dice maldice a Dios y muérete. ¿Sabe usted lo que significa eso? La creencia antigua era que si alguien maldecía a Dios, moría irremisiblemente. La mujer de Job no es que actuó como tan mala, sino que estaba viendo sufrir a Job y actuó como una mujer sensual, como una mujer natural. Y le dijo, la única forma de pagar tu sufrimiento, Job, es que maldigas a Dios y te mueras. Porque la creencia de ellos era que si maldecían a Dios iban a morir irremisiblemente. Pero ¿qué es lo que dice Job? Job le dice, has hablado como cualquiera de las mujeres fatua. Y me encanta, amados, me encanta lo que dice Job. Esta es una fe profunda. Me encanta lo que dice Job. Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal rechazaremos. ¡Ay, sacasayazo! ¡Qué alabado sea! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el nombre de Cristo! Recibiremos de Dios el bien y el mal rechazaremos. De ninguna manera. No era un hombre sensual, era un hombre con convicciones. Era un hombre con convicciones. Por eso tu fe no se puede amoldar por las circunstancias. Tu fe no se puede amoldar por las vicisitudes. Eso no es fe, amado. No es fe. No es fe. Los sensuales son aquella gente que es como el tamo que arrebata el viento. Los sensuales la Biblia le llama, son gente fluctuante. La palabra fluctuante viene de líquido. Es como el mar que se mueve de aquí para allá. Así son los sensuales, así son los que buscan siempre sentir todo. Siempre sentir todo. Si sienten estuvo bonito el culto, pero si la palabra es muy firme, si la palabra es muy bíblica, si la palabra es muy directa, si la palabra remueve tu carne, no estuvo lindo el culto porque yo no lo sentí. Dios no se mueve porque tú lo sientas o no lo sientas. Dios se mueve porque es rey. Dios se mueve porque es Señor. Dios se mueve porque es soberano. Dios se mueve porque es grande. Alabado sea el nombre de Cristo. El mensaje que estoy predicando hoy día, la sensualidad, una enemiga de la fe. ¿Por qué? Porque la sensualidad es moverse por lo que vemos. Es moverse por los sentidos. Hemos escuchado gente también que ha dicho, mucha en su ignorancia, en su humildad, pero otros sabiendo, le han dicho a Dios, Dios, si tú no me das esto, yo no lo hago. Dios no va a hacer nada porque tú se lo digas. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama tentar a Dios. Dios no hace algo porque tú lo ordenes. Porque hoy día hay mucha gente también, estos sensuales, estos que trabajan las emociones y que te dicen que tú eres un campeón, un superpoderoso. Te dicen que tú puedes dar decretos y dar órdenes a Dios como que Dios fuera una empleada. Como que porque tú hablas, Dios está obligado a cumplir. Y no es así. Dios actúa conforme a su voluntad.
Y si Dios te quiere usar a ti y a mí, vasos de barros, porque esos somos vasos de barros, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora, nosotros vemos otro ejemplo de sensualidad. Está en Juan capítulo 20, versículos 27 y 29. Y dice de la siguiente manera, se lo voy a parafrasear para hacerlo un poco más breve. Le dice Jesús a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi costado, porque un fantasma no tiene carne ni hueso como yo tengo. Y le dice: porque me has visto, en otras palabras, porque me has visto, porque me has tocado, has creído. Pero más bienaventurados son los que no han visto, pero han creído. Y fíjese bien que la palabra bienaventuranza es la palabra Macarios, que significa fluir grandemente hacia afuera o supremamente bendecidos. Esto quiere decir que las personas que creen en Dios, aunque no le hayan visto, son supremamente bendecidos. Es fluir grandemente hacia afuera, gozan de una tremenda bendición, dichosos, felices, bien encaminados, bienaventurados. Son aquellos que creen en Dios sin haberle visto. Muchas veces se confunde la vida de fe, como les digo, con ver, con tocar, con palpar. Aquí Jesús cuestiona la incredulidad de Tomás, pero fíjese que Tomás después fue uno de los mártires. Tomás después muere por el Señor martirizado, o sea, pobre Tomás, que algunos dicen: yo no quiero ser como Tomás. Tomás fue un tremendo hombre de Dios, un tremendo mártir, pero él refleja nuestras prácticas muchas veces, nuestra naturaleza muchas veces que se inclina a moverse por lo que ve. Si el Señor me da ese terreno, Dios está conmigo. Si el Señor me envía 2 almas, Dios está conmigo. No, hermano, Dios te envíe o Dios no te envíe, Dios está contigo. Dios te responda o no te responda como tú quieres, Dios está contigo. Siempre digo esto: Dios siempre responde. Es sí, es espera y es no. Sí, cuando tú estás listo para la bendición, no cuando lo que estás pidiendo es para tus deleites y no es la voluntad del Señor y espera, es cuando está preparando tu vida para la bendición. Pero Dios siempre responde. Dios siempre responde, pero tenemos que afirmar nuestra fe en la palabra del Señor, tenemos que afirmar nuestra fe en las promesas. Cuando vemos la vida de fe, incluso vemos Hebreos 11, donde habla de las nubes de testigos, que la palabra testigo ahí es mártires, y la nube de testigos es justamente todos aquellos que sufrieron por la causa de la fe. Muchos dicen que saludaron la promesa desde lejos. O por qué no hablar de un Jeremías que profetizaba, pero que nadie le creía. ¿Y cómo actúan los predicadores sensuales? ¿Cómo actúan los ministros sensuales? Si nadie me dice un amén, entonces no le pongo fuego a esta cosa. Si nadie me dice que estuvo bonito el mensaje, entonces Dios no estuvo ahí. Si nadie me dice aleluya, entonces Dios no estuvo en ese lugar. Pero nosotros somos ministros del Señor y tenemos que predicar lo que Dios quiere. Jeremías fue el profeta más impopular, más poco popular, disculpe la expresión que dije anteriormente. No era popular, ¿por qué? Porque Jeremías, cada vez que predicaba o que profetizaba, que esa es la palabra correcta, los reyes, los gobiernos a los cuales él le profetizaba no creían en la palabra de Jeremías. No creían. Jeremías en este tiempo hubiera sido considerado un profeta no popular. No los profetas de hoy día, que son unos verdaderos rockstars, unas verdaderas estrellas. No, Jeremías, incluso él luchó con Dios y le dijo a Dios: Dios, me voy a retirar del profetismo, y Dios no permitió, y Jeremías llegó a decir: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. A Jeremías se le prohibió enamorarse porque el ministerio de Jeremías era fuerte. Si Jeremías hubiera sido un hombre sensual, Jeremías de qué rato hubiera abandonado el ministerio profético. Si Jeremías se hubiera movido por la aprobación de la gente, y si la gente hubiese sido receptiva al mensaje de Jeremías,
Jeremías, por cierto, hubiera estado contento, por algo quiso retirarse, pero como él tenía el Espíritu de Dios, a pesar de que su profecía no era popular, porque todos profetizaban cosas buenas o tenían buen augurio, y Jeremías cuando llegaba hablaba todo lo contrario, entonces Jeremías tuvo que luchar contra la sensualidad y entender que Dios lo sedujo y que Dios fue más fuerte que él. Cuando uno es un hombre lleno del Espíritu, no va a actuar ni moverse por lo que la gente diga o por lo que ve, por lo que siente, por lo que palpa, sino que va a moverse por lo que cree. Quiero ser bien honesto, ¿por qué Dios colocó este mensaje en mi corazón para predicarlo para todos ustedes que me escuchan en la quinta región y a lo largo y ancho del país? Y también en el extranjero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos movemos por los sentidos y es por eso que muchos abandonan la fe, por eso muchos desertan, por eso muchos vuelven atrás, porque no es como ellos esperaban. Dios nos llama a ser creyentes espirituales, no creyentes almáticos. Cuando usted, amado mío, se mueve en fe, sin duda que Dios le toca. ¿Cuántos, a lo mejor de los que me escuchan, son sensibles a la presencia del Señor? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre alguien que es sensible a la presencia del Señor y alguien que es meramente sensual y emocional? La diferencia es que aquel que recibe un toque genuino de Dios, su vida cambia. Cuando se arrepiente de pecado, realmente se arrepiente. Él confiesa su pecado delante del Señor y deja la mala práctica. Aquella persona que es sensual solamente experimenta el remordimiento. Llora, dice Dios me tocó, pero al otro día sigue haciendo lo mismo que hizo el día anterior. ¿Por qué? Porque cree que con el solo hecho de llorar está agradando a Dios. El quebrantamiento es parte del arrepentimiento, pero el cambio de conducta también es parte del arrepentimiento y el confesar a Dios que lo ofendía a él. Quiero hablar una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es el dolor porque he ofendido a Dios. Es el dolor agudo y profundo porque he ofendido al Señor. El remordimiento es el dolor por mi fracaso. Está sentado en el yo, en el ego. Porque fracasé, soy miserable, pero sigo siendo la misma persona. Porque me duelo, porque yo quedé mal, porque yo fracasé. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es un dolor profundo porque he ofendido a Dios. Es como el hijo pródigo, el hijo derrochador. Él dijo primero, he pecado contra el cielo y contra ti. El decir contra el cielo era un hebraísmo que quería decir el pecado contra Dios y contra ti, papá. El arrepentimiento es confesar que he pecado contra Dios. Y cuando uno se arrepiente, Dios no dice como aquella mujer adúltera, vete y no peques más. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. La verdadera experiencia de un toque de Dios es transformación. La falsa experiencia de la sensualidad es solamente una emoción furtiva y pasajera, pero sigo siendo la misma persona. Por eso oro al Señor para que Dios nos ayude, porque muchas veces caemos en la sensualidad y cuando caemos en eso y no vemos la transformación, terminamos culpando a Dios por nuestra poca fe, por no alimentar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Lamento informarle que la fe no viene por una buena alabanza, que es lindo levantar las manos. La fe no viene por un lindo testimonio, que son lindos los testimonios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Dios anima al creyente a poder alimentar su vida por la palabra del Señor. La palabra del Señor es la vianda sólida. La palabra del Señor es la miel que destila del panal. La palabra del Señor es el alimento, es el maná caído del cielo. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Y el que tiene la palabra en su corazón y en su vida, tiene a Cristo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Para poder ser un creyente de fe, para poder ser un creyente auténtico, para poder ser un creyente firme, es un creyente que no vive por las emociones, sino que vive por convicciones. Lo repito,
Es un creyente que no vive por las emociones, sino que vive por convicciones. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo cuando terminó una de las más preciosas enseñanzas que comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7, el Sermón del Monte? Él cuando predicó la enseñanza, bienaventuranza, la sal de la tierra, la luz del mundo, etcétera, etcétera, el perdón, el amor hacia los enemigos, después concluye con los dos cimientos, el que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué dice él? El que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces una persona que oye y hace la palabra del Señor va a ser un creyente de fe, un creyente firme, un creyente que nada lo mueve. Hace un tiempo atrás conversado con mi pastor y él me contaba de todo lo que Dios ha hecho con ellos. Pero yo creo, amado, y yo creo, queridos auditores, que el Señor se ha movido en favor de mi amado pastor, no porque él haya visto, sino porque él creyó. Él creyó y lo movió. La fe bíblica, para ir un poco cerrando la enseñanza, la fe bíblica es obediencia, es sinónimo de obediencia. Por eso Santiago dice, la fe sin obra es muerta. La evidencia de una fe viva es que yo obro, es que yo me muevo creyendo, a pesar de que no vea. A pesar de que yo no vea. Usted ve todos los hombres de fe. Cuando Dios le dice a Moisés, liberta al pueblo de Israel, y Moisés le pregunta, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Con eso yo voy a libertar al pueblo. ¡Qué locura! Con una vara, una simple vara. Pero no es la vara, no es Moisés. Es lo que Dios puede hacer con las cosas simples, con las cosas pequeñas. Eso es fe. La fe primero comienza como un grano de mostaza. Es lo que Dios, o lo que usted coloque en la mano de Dios, es lo que va a hacer que la fe pueda ser efectiva en su vida. Es como también Josué, cuando Josué le dice, el Señor cruza el Jordán. Y estaba el Jordán y no era un río bajo. Y le dice, dile a los sacerdotes que marchen. Y los sacerdotes podrían haber dicho sensualmente, Señor, pero no hay un puente. Más encima los sacerdotes llevaban el peso del arca porque el arca se tenía que transportar por los hombres, por los sacerdotes. Imagínense, ellos llevaban el peso del arca que representaba la presencia del Señor, pero tenían que meter sus pies en el Jordán. Y el Jordán se abrió, ¿sabe por qué? Es porque ellos metieron sus pies en el agua. El agua no se hubiera abierto si primero ellos nos dan un paso de fe, perdón. Por lo tanto, la vida de fe no es por lo que veo, por lo que creo. Ellos mojaron sus pies para poder ver el Jordán abierto. Y dice algunos estudiosos que más o menos el agua le llegaba hasta los lomos. Por lo tanto, imagínense, ellos con el peso arriba no podían nadar. Se iban a ahogar, pero ellos avanzaron. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que le iba a abrir el Jordán. Y así vemos los grandes hechos de fe, las grandes hazañas de Dios por medio de hombres frágiles. Y todos ellos se movieron, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Y hoy día yo sé que estoy hablando, a lo mejor este mensaje no es tan carismático, a lo mejor este mensaje no es tan como usted esperaba, pero este mensaje tiene un propósito y un sentido de poder direccionar a usted a que pueda tener una fe firme en medio de la adversidad, porque van a vivir momentos de enfermedad, van a venir momentos de escasez, van a venir momentos de angustia, van a venir momentos de desespero, y a lo mejor usted lo va a ver todo oscuro, a lo mejor usted lo va a ver todo difícil, a lo mejor usted lo va a ver todo complicado, pero no se desespere, amado y amada, no se desespere. No se desespere, sino que siga creyendo. Quiero concluir y cerrar de la siguiente manera. Pedro, cuando vio a Jesús caminar sobre el mar, le dijo a Jesús, fíjese el detalle, ordena que yo vaya. Él creía que si Dios decía la palabra, porque lo que sustenta nuestra fe es la palabra de Dios, él creía que si Dios decía la palabra, él iba a poder caminar sobre el agua. Y Dios le da la orden.
le dice que pudiera venir donde estaba él. Pedro baja sus pies de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y ahora la pregunta es, ¿por qué él pudo caminar sobre el agua? Hay dos factores importantes ahí. Es porque él miró a Jesús y porque la palabra de Jesús, la orden de Jesús estaba en su corazón. Recuérdelo. ¿Por qué él pudo caminar sobre el agua? Es porque él miraba a Jesús y la palabra de Jesús estaba en su corazón. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él pudo caminar sobre el agua porque estaba mirando a Jesús y tenía la palabra, la orden de Dios en su corazón. Y cuando comenzó a hundirse, es cuando dejó de mirar a Jesús y cuando se olvidó de la palabra, de la orden que Dios le había dado y empezó a mirar todo alrededor. Empezó a mirar el mar, empezó a mirar el viento, empezó a dejarse guiar por los sentidos y comenzó a hundirse. La gente que se guía por los sentidos se va a comenzar a hundir. Pero Dios, que es tan misericordioso, pero Dios, que es tan bueno, pero Dios, que es tan maravilloso, se acercó a Pedro, le dijo, no le dijo hombre que no tenía fe, le dijo hombre de poca fe. Lo levantó y lo volvió a la barca en lugar de seguridad. ¿Cuál es la clave para vivir una vida alejada de la sensualidad y una vida de fe auténtica, de obediencia, de acción? Es tener mis ojos puestos en Jesús y guardar la palabra del Señor en mi corazón. Porque hay mucha gente herida, porque hay mucha gente dañada, porque hay mucha gente decepcionada. Es porque la gente puso su mirada en los hombres. Tienen que haber siervos de Dios que sean modelos, pero usted no ponga la mirada en los hombres. No ponga la mirada en los hombres, en los seres humanos. Ponga la mirada en Cristo. Porque como decía un anciano, si usted se fija en la deficiencia de alguien, la va a encontrar. Pero si usted mira a Cristo, Cristo es perfecto, Cristo no tiene error, Cristo no tiene deficiencia. Cristo no falla, Cristo es fiel, Cristo siempre permanece, Cristo es hermoso, Cristo es el lirio de los valles, la reza de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa, el omega, el primero y el último, el rey de reyes, el señor de los señores, el alfa y la omega, el pastor de los pastores, el intercesor, el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida, el abogado, el consolador, el fiel pastor, el mejor amigo, el fiel hermano, el fiel consejero. Alabado sea el nombre del Señor. Ponga su mirada en Cristo y sacúdase de la sensualidad. No estoy diciendo que usted no pueda sentir, sí, usted puede sentir las corrientes, puede sentir el fuego, puede sentir la presencia, pero no va a ser un fuego extraño, no va a ser un engaño de su emoción, va a ser algo genuino, que va a traer convicción. Y yo no sé si usted ha estado luchando con las emociones, a lo mejor producto de ser emocional, no ha podido vencer el pecado, no ha podido arrepentirse, pero en esta hora el Señor le dice, yo tengo poder por medio de mi palabra para hacerte libre. Yo tengo poder por medio de mi palabra para darte fuerza. Yo tengo poder por medio de mi palabra para que tu fe sea aumentada. Yo tengo poder por medio de mi palabra para que dejes de ser inconstante, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La sensualidad, un enemigo de la fe. La fe auténtica es una fe que está totalmente persuadida y convencida de, aunque hayan buenos y malos momentos, Dios siempre está con uno. Quiero terminar leyendo un pasaje de la Biblia, si me lo permite, amado siervo. Quiero concluir de esta manera el mensaje de hoy día. Quizás no soy muy extenso, o quizás usted está diciendo termine luego, no sé. Pero quiero leer este pasaje bíblico y lo hago con mucho amor en el nombre del Señor, donde habla de un hombre que no era sensual, sino que era un hombre de fe. Habacuc capítulo 3 versículo 17. Y dice así la palabra del Señor, y lo quiero leer con toda mi fe. Yo no sé si usted lo puede abrir en su casa y leerlo con toda su fe.
porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Quiero leerlo junto a usted con toda la fe. No ver la Biblia como un amuleto y tener abierta en el Salmo 91 y pensar que es un talismán mágico, sino esto poder pedirle al Señor, Señor, haz lo real en mi vida. Hazme un hombre de fe y no un hombre sensual. Hazme un hombre de convicciones profundas y no un hombre sensual. Leámoslo juntos y dice así, Habacuc capítulo 3, versículo 17, muy conocido por cierto, dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, ¿qué es todo? Todo lo que dijo anteriormente. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo de Habacuc no estaba en lo que poseía, sino que estaba en el Dios que tenía. Te lo repito, el gozo de Habacuc no estaba en lo que poseía, sino en el Dios que tenía. Él dijo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y fíjese cómo concluye, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Alabado sea el nombre del Señor. Que nuestra vida, amados, sea una vida de convicciones profundas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga al siervo, esperando que con mi voz no le haya hecho sufrir sus oídos como estaba con audífonos. Dios le bendiga grandemente a él, a su esposa. Dios bendiga a los auditores de Radio Iglesia de Fe. Y mire el nombre, Iglesia de Fe. Y Dios ya no hablaba de uno de los enemigos de la fe. Otro de los enemigos es la incredulidad, pero el Señor no hablaba de esto hoy día. Y quiero, antes de orar por ustedes, antes de terminar, con la oración sacerdotal diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a la Radio Iglesia de Fe en Valparaíso y Dios bendiga a todos los hermanos que pudieron oír este mensaje con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.